Si logramos identificar cómo es esta emoción y cómo está en mi cuerpo, puedo empezar a reconocer qué es lo que me está pasando. Puedo empezar a validarme completamente cómo soy, con mi luz y con mi oscuridad. Y mientras más vaya reconociendo mi oscuridad, mis fantasmas, mis sombras, más fácil va a ser voltear y ver mi luz también. Bienvenidos a Giro Emocional, donde le daremos la vuelta a las emociones para crear congruencia 3D. Conversaremos sobre cómo integrar pensamientos, emociones y tomar acción en conciencia. Hablaremos de neurotransmisores, sensaciones desagradables, cambios de hábito y cómo se relacionan con tu energía y tu espiritualidad. Soy Ana Tellepes, coach integrativo y terapeuta especializada en bioneuropsicoterapia. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Giro Emocional. Hoy vamos a conversar de un tema que creo que es bastante interesante y que a lo mejor lo has escuchado, y lo has sentido seguramente, pero no sabes bien cómo manejarlo. Y es la frustración. La frustración es una emoción normal que todos sentimos. Todos sentimos ¿por qué? Porque es lo primero que sentimos cuando no se cumplen nuestros deseos, cuando no son satisfechas nuestras necesidades. Y por eso sentimos esta sensación desagradable que podemos inclusive terminar convirtiendo en rabia, en dolor, en tristeza. Es una mezcla de muchas emociones y que todas, lamentándolo mucho, son desagradables. Pero ¿qué podemos hacer con la frustración? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos manejarla? Porque si es algo que es natural y que es normal, quiere decir que está allí por una razón en particular. Y a lo mejor no es una, sino varias. La frustración es la sensación que se presenta desde la parte de neurotransmisores o de biológica. Es una sensación que se da en el cerebro donde hay una cierta amenaza a que esas necesidades básicas no sean cubiertas. Por lo tanto, se activan nuestros sistemas de defensa, nuestros sistemas de alerta, y tendemos a reaccionar desde la huida, que puede convertirse en tristeza, o desde la rabia, que puede ser la defensa, o desde la defensa, perdón, que se manifiesta a través de la rabia, la impotencia. Desde el punto de vista de la psicoterapia, pues hay muchas formas de abordarla, pero lo que yo quiero traerte acá, que me encanta, que estos nuevos descubrimientos, el concepto del profesor Andrew Huberman, es que la frustración es la puerta de entrada a la neuroplasticidad. ¿Por qué? Y bueno, vamos a retomar un poco primero qué es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar, de ser flexible, de crear nuevos puentes neuronales entre neuronas. Y tú me dirás, bueno, pero ¿para qué son estos puentes neuronales? Nuestros comportamientos, todas nuestras acciones, todos nosotros estamos diseñados en rutas que se van enlazando de una neurona a otra. Es como el caminito. Si yo cada vez que me voy a tomar un vaso de agua me siento feliz, nada más ante la expectativa de tomarme el vaso de agua, se prende una neurona que lleva a la otra porque hay un enlace, y entonces ese enlace lleva a la otra y ellas se van enlazando. Y por eso es que hay comúnmente en la neurociencia una frase que dice: "What fires together, wires together". ¿Por qué? Porque lo que se prende, se activa junto, se enlaza junto. Entonces todos nosotros estamos, desde que nacemos y somos pequeñitos, nuestras neuronas se crean, se forman y se empiezan a formar todos estos enlaces neuronales desde cómo respiramos, cómo parpadeamos, todo se va mapeando, y empezamos nosotros a construir estos mapas que definen nuestros comportamientos. Entonces nosotros ya de una vez vamos planificando y vamos actuando ante nada más la expectativa de lo que va a ocurrir.
Cuando nosotros tenemos expectativas muy elevadas de lo que va a ocurrir, esas expectativas no se cumplen porque por lo general las expectativas lo que te llevan es al fracaso. Es, ¿Qué es lo que pasa? Que sentimos esta amenaza, no se va a cumplir mi necesidad y yo necesito eso. ¿Por qué? Porque necesito sobrevivir, necesito pertenecer, necesito cubrir esa necesidad básica. Entonces hay una amenaza y hay una sensación de ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Lo resuelvo desde la huida o desde la pelea? Cuando logramos entender esto, podemos darnos cuenta de que hay muchas otras opciones. Como conversamos, y si me conoces y me has escuchado antes, el equilibrio está en saber moverse entre los opuestos. Las cosas no son blancas o negras, no es luz y oscuridad, es sabernos mover en todos esos matices de grises, es saber pararnos en la oscuridad para poder ver nuestra luz y pararnos en la luz para poder ver la oscuridad. En eso pasamos los seres humanos, balanceándonos entre, igual biológicamente, sistema simpático, sistema parasimpático, entrelazados, se producen los neurotransmisores y las sustancias que nos producen, que nos estimulan a movernos, a tener actividad, a tener energía, a ser agresivos con nuestro entorno, porque necesitamos la agresividad para poder lidiar con el entorno, y luego necesitamos descansar, recuperarnos, producir todos estos neurotransmisores y estas sustancias que nos permiten regenerarnos, recuperarnos, recargarnos para volver a estar otra vez en actividad. Y así nos vamos moviendo. Volvamos entonces a la frustración. La frustración es esta sensación donde se genera una tensión. ¿Por qué? Según Andrew Huberman, como te estaba contando, esta sensación es una tensión que hay entre lo que yo quiero, que quiero lograr y cómo lo sé lograr y que no lo estoy logrando. Si, por ejemplo, fíjate, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ponte que tú quieras aprender algo nuevo y tú decides aprender Excel avanzado o quieres aprender alguna nueva tecnología digital o quieres aprender cómo hacer un prompt de la inteligencia artificial y empiezas a leer y no entiendes porque es algo nuevo para ti y empiezas a sentir esa sensación que se empieza a sentir a lo mejor en el estómago, a lo mejor como acidez, a lo mejor se te tranca un poco el pecho, a lo mejor la garganta, la respiración se acelera, tus músculos empiezan a ponerse tensos, tu mirada empieza a enfocarse, empiezas a tener confusión mental. Cualquiera de estos o todos los anteriores los puedes sentir cuando estás empezando a aprender algo nuevo, algo distinto, algo que no conoces y que te genera incertidumbre. Y eso está perfecto. Quiero aprovechar este momento para que te quede el hecho de que, fíjate cómo te describí las sensaciones en el cuerpo. Mientras más específico o específica seas describiendo cómo se siente la emoción en tu cuerpo, más fácil vas a poder identificar qué tan fuerte, qué tan intensa es esa emoción para ti y más fácil vas a poder decidir qué hacer con ella y transformarla en algo que sea nutritivo o positivo para ti. Entonces, estás aprendiendo algo nuevo, empezaste a sentir todo esto. ¿Por qué Andrew Huberman dice que la frustración es la puerta a la neuroplasticidad? Porque según él, tu cerebro empieza a buscar la respuesta a eso que no consigue en sus mapas, en los mapas antiguos. Déjame ver, esto es por aquí, esto es por allá, se prende esta neurona, pero no conecta con la otra y no conecta. Esa sensación de no encontrar el mapa, la ruta para solucionar ese problema que tiene enfrente, es la frustración. ¿Qué hace entonces la frustración y por qué te traigo este tema y por qué es tan importante que entiendas que la frustración es buena y que tenemos que quitarle la etiqueta? Porque si tú sostienes esa frustración y te enfrentas, tu cerebro va a generar otro enlace, va a buscar una nueva ruta para solucionar ese problema. Por lo tanto,
hay neuroplasticidad. Él empieza a cambiar, empieza a generar un nuevo enlace hacia otra neurona que pueda realmente resolver el problema que tiene enfrente. Por eso es que es bueno darle inclusive una puntuación del 1 al 5, qué tan difícil es esto para mí. Porque además, si nosotros no empezamos a manejar esas sensaciones con conciencia, permitiéndonoslas, permitiendo sentirlas en el cuerpo, ¿qué te lleva si tú te dejas llevar por la frustración? Lo que trae es procrastinación. ¿Por qué? Porque dices, bueno, esto no lo puedo hacer ahorita, déjame ver cómo lo resuelvo y me voy del problema. Huyo del problema. Entonces actúo desde la respuesta primitiva, no desde la corteza prefrontal, que es realmente la respuesta evolucionada. Hay una especie de comunicación entre tu corteza prefrontal, que es la que gerencia, y la amígdala y tu cerebro primitivo, que es la de la respuesta de huida o pelea. Entonces, sostener esa frustración desde la conciencia, esto es desagradable, pero lo voy a sostener hasta que encuentre una respuesta, voy a respirar, las técnicas de respiración, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, son importantísimas para manejar la frustración y cualquier otra emoción que sea desagradable. Puedes entonces generar esos nuevos mapas neuronales, puedes generar nuevos enlaces neuronales con nuevas rutas que te permitan solucionar ese problema y aprender. Entonces es súper interesante ver cómo realmente nos han dicho que todas estas emociones son malas y que tenemos que reprimirlas, tenemos que reprimir la ira, tenemos que reprimir la frustración desde que somos pequeñitos, tenemos que reprimir la tristeza y al final nuestras emociones, todas tienen no solo una importancia, sino una función importante en nuestro relacionamiento con el entorno. Por lo tanto, estos desafíos nos ayudan a generar nuevas respuestas, nos ayudan a desarrollar nuestra inteligencia emocional, nos ayudan a desarrollar esa corteza prefrontal, a gerenciar y a empoderarnos en nuestra relación con el entorno. Algunas causas que desde el punto de vista de la neurociencia y desde el punto de vista de la psicoterapia pueden producir la frustración. La resistencia al cambio. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro, como te acabo de explicar, se resiste al cambio. Por lo tanto, todo lo que sea nuevo, todo lo que sea distinto, el cerebro se va a resistir. Por eso es que muchas veces nos cuesta tanto trabajo incorporar hábitos sanos, hábitos nuevos a nuestra rutina, porque simplemente el cerebro no le gusta agarrar otra ruta. ¿Por qué? Porque requiere mucha energía y el cerebro necesita conservar energía. Por lo tanto, cualquier cosa que le genere gasto energético, él lo va a rechazar. Y es importante pelearse eso. Los cambios. Por eso es que a lo mejor te encuentras que muchas veces dices, no, el lunes empiezo la dieta o el lunes empiezo una alimentación más consciente o el lunes voy para el gimnasio o mañana empiezo a hacer técnicas de respiración. Y no las haces. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita buscar esas nuevas rutas, necesita crear esos nuevos enlaces. Esos nuevos enlaces requieren de mucha energía y él no quiere gastar energía. Entonces, esta es una de las causas importantes, el cambio. Y el cambio es inevitable. Mientras más aceptemos que lo único de verdad constante en la vida es el cambio, más fácil se nos va a hacer cambiar y adaptarnos y hacernos flexibles al entorno. Hay otra causa también que puede ser la frustración, depende de cómo sea. Aquí estamos hablando de cosas normales del día a día, de la vida, desafíos que enfrentamos todos los días que no tienen que ver con enfermedades mentales o desequilibrios químicos, que si hay una persona que está todo el tiempo frustrada y no importa qué es lo que haga, siempre está con rabia, con tristeza, se encuentra en todos sus ambientes en esa misma sensación, ahí sí puede haber un desequilibrio químico causado por
cualquier otra razón que puede ser desde genética hasta un trauma realmente grave en la infancia o, bueno, medicamentos que puedan estar tomando o que tomaron. Hay muchas otras causas para producir estos desequilibrios químicos, pero estos son casos que no estamos viendo en este momento. Las expectativas poco realistas. Lo conversamos un poquito antes, pero quiero ahondar en esto. ¿Qué es lo que pasa con las expectativas? Las expectativas, y por qué yo dije que solamente nos guían al fracaso, porque las expectativas las creamos en una película en nuestra cabeza. Por lo general, las expectativas no se cumplen porque la realidad es muy distinta a la película que nuestra cabeza nos pinta. Cuando nosotros vamos a incursionar en algo nuevo, vamos a relacionarnos con otra persona, vamos a conversar con alguien, una llamada telefónica, vas a presentarle un trabajo a tu jefe o vas a conversar de algo que te pasó con un amigo. Tú en tu cabeza estás esperando, porque actuamos, como te dije siempre, ante la expectativa de lo que creemos conocido. Ya yo sé cómo es mi amigo, voy a ir a contarle este problema que tengo y resulta que cuando levantas el teléfono y llamas a tu amigo que siempre es una persona muy cariñosa y que siempre te escucha, te sale con, en este momento no puedo hablar contigo, o la verdad es que no me interesa lo que me estás diciendo, o cualquier cosa que tú no te esperabas. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor esa persona en ese momento estaba pasando por una situación, tuvo un problema, no pudo, no lo supo manejar, todos tenemos nuestro mundo interno y te salió con algo que era lo que no estabas esperando. Esa expectativa que produce frustración, tristeza. Y tenemos que lidiar con eso nosotros. Y ahora quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis aliados. En primer lugar, Relief Health Clinic. En su sede en Del Rey, ellos ofrecen diferentes tipos de tratamientos, terapias hormonales, cuidados de la piel y mucho más. Si te acercas a su sede en Del Rey Beach y dices que vienes de parte de Anate y que escuchaste Giro Emocional, vas a obtener 50% de descuento en tu primera bolsa de vitaminas. También te van a ofrecer 30% de descuento en tu primer servicio de Botox, análisis de sangre o depilación láser. Así que no dejes de pasar por allá porque Relief Health también construye bienestar. La otra causa que puede ser de la frustración, de sentir frustración, son los conflictos internos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos deseos que están en contra de nuestros valores o de nuestras etiquetas o de nuestros conceptos o de nuestros principios. Estos conflictos internos generan mucha frustración, por lo mismo que hablábamos antes, que tengo una necesidad, tengo un deseo y no necesariamente tiene que ser algo moral o ético. Puede ser simplemente el hecho de que tú quieras ser bailarina y resulta que en tu casa eso no estaba bien visto y tú tienes esa necesidad de ser bailarina o de ser carpintero o de que tú querías o te gustaba mucho jugar con carritos cuando eras pequeño y resulta que terminaste estudiando administración porque la vida te fue llevando y se genera un conflicto interno entre tu necesidad de expresar tu forma de ser contra lo que la vida te está pidiendo o lo que tus mismas decisiones, tu cultura te llevó a hacer. Se empieza a generar ese conflicto interno entre lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer, que puede ser en cualquier ámbito de tu vida, y empieza a generar esta sensación de frustración. ¿Por qué? Porque no encuentro una solución, no encuentro cómo satisfacer esa necesidad. Y entonces eso se empieza a cargar, a cargar, a cargar y por algún lado explota. O explotas con las personas que menos se lo pueden imaginar o con las que menos tenían que ver con tu problema o explotas contigo. Entonces te lo tragas y empieza la tristeza, empiezan los problemas de salud un poco más graves, empieza la depresión, la desmotivación ante la vida, empiezan otra serie de bola de nieve de emociones cuando no atajamos esta necesidad. Entonces te quiero dejar unas estrategias sencillas que puedes utilizar en tu día a día
para conectar con esa emoción, porque todos sentimos frustración, desde las cosas más tontas hasta, o sea, te puede pasar, había un pedacito de torta que te querías comer en la nevera y cuando la fuiste a buscar se la comió otra persona. O sea, desde eso, el tema es que eso se va acumulando. Y entonces te quedaste con eso por dentro y entonces después te pasó otra cosa más grave y entonces eso se sumó y terminas explotando. Terminas con rabia con otra persona o terminas con mucha tristeza o más frustración que te vas tragando. Al final eso termina en una enfermedad o eso termina en problemas de relaciones, de parejas más graves que se convierten en problemas más graves porque hieres y marcas huellas en otros también y en ti mismo o en ti misma. La autoconciencia. La primera estrategia es la autoconciencia. ¿Qué llamo yo con la autoconciencia emocional? Reconocer esas emociones. Como hablábamos al principio del podcast, todas las emociones que se sienten desagradables en el cuerpo las reprimimos culturalmente. No está bien sentirse triste porque implica vulnerabilidad, no está bien sentirse con rabia porque implica descontrol, mal manejo, entonces es como menospreciar a la persona que siente rabia, porque cómo es posible que sienta rabia y no lo controle. Frustración, precisamente, es como de niño chiquito, malcriado, entonces no tenemos derecho a sentir frustración porque quiere decir que somos malcriados. Y así vamos con todas las emociones que se sienten desagradables en el cuerpo. La autoconciencia emocional lo que hace es reconocer que tienes la emoción. No es para quedarte allí y decir, ahora yo tengo rabia y tengo derecho a sentir rabia. Es para reconocer, oye, estoy sintiendo esta rabia. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Bueno, se siente en el pecho, se siente una presión, una tensión, se siente caliente, se siente en las manos, se siente que me corre la electricidad, se siente frío, se siente que no puedo tragar, se siente en el intestino, se siente en la cabeza, me siento confundida, me siento con dolor de cabeza o malestar en los ojos o visión borrosa. Identificarlo, porque las emociones se fijan en el cuerpo. Si logramos identificar cómo es esta emoción y cómo está en mi cuerpo, puedo empezar a reconocer qué es lo que me está pasando. Puedo empezar a validarme completamente cómo soy, con mi luz y con mi oscuridad. Y mientras más vaya reconociendo mi oscuridad, mis fantasmas, mis sombras, más fácil va a ser voltear y ver mi luz también. La otra técnica importante en estas estrategias para manejar la frustración es las técnicas de respiración. Yo insisto mucho en la respiración. Y por cierto, voy a aprovechar para contarte que está ya mi plataforma online de aprendizaje, donde hay un curso hermosísimo que hice con este compendio de muchas técnicas de respiración para que aprendas a respirar. La respiración nos conecta, es el camino, es la vía entre el exterior y el interior, es lo que fluye entre nosotros y nuestro entorno. Si aprendemos a manejar esa respiración, aprendemos a lidiar con nosotros y cómo nosotros estamos relacionándonos con nuestro entorno. Por lo tanto, cuando sientas frustración, respira. Respira, inhala por la nariz, exhala por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Hazlo varias veces sin intentar reprimir la emoción, con intención de conocer la emoción. Yo inhalo, llevo el aire a donde siento la emoción y le doy permiso de existir. Y exhalo y veo cómo me siento y observo sin juicios. Esa es la técnica y es una técnica maravillosa que de verdad me encantaría que la pusieras en práctica y que me contaras en los comentarios y me escribieras, bien sea aquí en YouTube, en Spotify, en cualquiera de las plataformas que me estás escuchando, porque es importante que te des ese permiso.
Y a través de la respiración vas a lograr sentirte de verdad. Y eso es parte del reconocimiento que buscamos afuera y que realmente nos los tenemos que dar es nosotros mismos. Nadie va a respirar por ti, nadie va a sentir por ti, nadie va a vivir la vida por ti. Así que respira, siente, observa y solamente reconoce. Ve qué pasa, sin juicios. Sostener esta frustración es lo que nos va a ayudar a entender qué tan intensa es, qué es lo que está pasando. Y como ya sabes, hay un mecanismo de defensa porque te sientes amenazado por esa situación. Puedes observar entonces con autoconciencia emocional, habiendo respirado, conectado con la frustración en tu cuerpo, habiéndole dado forma, color, sonido. Descríbela de la mejor manera que puedas dentro de tu cuerpo, sosteniéndola precisamente para que al observarla veas, es que esto me está amenazando. ¿Por qué? Porque es que si no aprendo inteligencia artificial, entonces me voy a quedar y los demás van a lograr cosas que yo no voy a lograr, entonces me voy a quedar sin trabajo o siento que me pudiera quedar sin trabajo, sin sustento y por eso está amenazando mi estabilidad. Que de eso es verdad, que tanto de eso es verdad en este momento. Y puedes poner en perspectiva y en una balanza realmente el nivel de amenaza para que puedas entonces transformar esa frustración y potenciarte creando estos nuevos enlaces neuronales y encontrando una solución nueva a ese problema que estás teniendo en el momento. La última estrategia es la comunicación efectiva y el diálogo interno. Cuando aprendemos a comunicarnos mejor, cuando aprendes a describir en muchas palabras eso que está pasando contigo y puedes ser más asertivo en qué es lo que estás sintiendo, cuando puedes poner el dedo y decir, esto es frustración y se siente de esta forma y se siente en el cuerpo, puedes empezar a generar este diálogo interno contigo y decirte exactamente qué tan importante es para ti o no este momento. Y puedes ponerlo en la balanza. Así que bueno, en conclusión, la frustración, como hemos venido hablando de muchas otras emociones desagradables, es una emoción totalmente natural. Y es una emoción muy buena porque quiere decir que estás vivo, que estás sintiendo, que estás aprendiendo cosas nuevas, que tu cerebro está funcionando. Si no sintieras frustración, quiere decir que tu cerebro está haciendo lo mismo una y otra vez. Y acuérdate que agua que no se mueve se estanca y se pudre. Por lo tanto, necesitas la frustración para poder crear estos nuevos enlaces neuronales, para poder construir nuevas rutas, buscar nuevas soluciones, crecer emocionalmente, intelectualmente y poder vivir una vida mucho más en contacto y en fluidez con tu entorno. Espero, como siempre, que este podcast y esta información te guste, te sirva, lo pongas en práctica. Recuerda de verdad comentarme, leo absolutamente todo lo que me escribes. Dame un like, suscríbete a la plataforma, compártelo y te recuerdo también que está ya disponible mi plataforma online con estos cursos sencillos, prácticos que puedes llevar a tu día a día y están también mis sesiones de bioneuropsicoterapia donde juntos en una sesión 1 a 1 podemos trabajar y ver cuáles son esas emociones en un espacio seguro para que aprendas a transformarlas con estas herramientas y muchas otras más. Por aquí seguimos como siempre despertando juntos. Y ahora cuento también con el apoyo de RX Sugar. Es el único endulzante hecho a base de plantas que no viene de los alcoholes ni los polialcoholes, que no tiene aftertaste, que es apto para diabéticos, no sube la glucosa en sangre y por supuesto apto para dieta cetogénica. Estoy muy contenta, tengo más de 2 años consumiéndolo, lo he recomendado inclusive con anterioridad y ellos ahora van a darle a mi comunidad 20% de descuento cuando vayas a su página
página y coloques el código ANATEYEPES20 a la salida. Así que aprovecha, su línea de sirops son increíbles, su azúcar en polvo para cocinar, tiene los sobrecitos que puedes llevar en la cartera para viajar, y feliz de hacer alianzas con empresas que están buscando también el bienestar y la salud integral. Radiate Kombucha es una bebida deliciosa y es la alternativa ideal a un refresco o a un trago con alcohol. La puedes consumir en sus deliciosos sabores, y no solo por eso, sino porque está cargada de probióticos. Además, está hecha con ingredientes de altísima calidad, orgánicos y de productores locales aquí en Miami. Me encanta tenerlos de aliado porque tengo tiempo consumiendo Radiate Kombucha y me encanta que tiene variedad de sabores diferentes que puedo disfrutar en múltiples ocasiones. Así que si vas a la página web de Radiate Kombucha y al final de tu compra colocas el código ANATE, te darán 5% de descuento, porque ellos además no solo cultivan cultura, sino comunidad y compasión.